¿Cómo están, amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos a un programa más. Hoy tenemos mucho sobre lo que conversar. Tenemos a un invitado especial. Nos va a acompañar aquí en mesa Fernando Tuesta, quien es politólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú y ex jefe de la OMPE. Hoy tenemos que hablar de institucionalidad del Estado y aprovechar, tenerlo presente, para mirar un poco hacia lo que se viene con las próximas elecciones. Pero tengo que darles, antes de comenzar, un anuncio. Girar una llave parece algo pequeño, pero cuando abre la puerta de un hogar por primera vez, gira también un mundo entero. Techo Perú cumple 20 años trabajando para que más familias tengan una vivienda digna. Súmate como socio de Techo en perudona.techo.org y hagamos que más mundos sigan girando. Bien, muchas gracias. Vale, ¿cómo está el switcher hoy jueves? Ya casi Navidad, ya casi fin de año, ya no me saludan. Manu, por ¿Qué está aquí pasando? estamos. Estaba esperando tu saludo en realidad. Acá sé. estamos esperando. Hoy día no tenemos cámara porque estamos así en unos arreglos, tú sabes, de fin de año por aquí por el switcher. Pero ya estamos todos listos y Perfecto. listas para iniciar. A mí me encanta hablar contigo cuando tenemos... Me encanta hablar contigo siempre, pero me encanta hablar contigo cuando tenemos Gracias. Ya me estas... estaba preocupando. Me estaba preocupando. Cuando tenemos estas noticias que parecen jaladas de los pelos y que me las pones en pauta y yo digo, francamente, no entiendo de por qué tenemos que lidiar con estas cosas. Resulta que ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó en un discurso oficial al Perú, pero lejos de decir algo positivo, ni siquiera digamos positivo o negativo, algo informado y verídico, utilizó los pocos minutos que tuvo para hablar sobre el Perú en un contexto en el que además no tenía absolutamente nada que ver, para inflar una cifra de muertes de personas por víboras, por supuestamente la serpiente más venenosa, y decir, en un intento como de analogía, que el mundo es muy duro y que pone, por ejemplo, al Perú como un lugar en el que se arrastran criaturas y, según lo que dijo, mueren 28,000 personas al año. Tenemos el bite de lo que dijo para escucharlo. A ver, vamos a ver qué dijo el señor presidente Trump. Perú y es conocido por ser un sitio bastante inhóspito, un lugar difícil, especialmente por las criaturas que se arrastran por ahí. 28,000 personas mueren cada año por la mordedura de una serpiente muy particular. Es una víbora, ¿verdad? Se dice que es la serpiente más venenosa de todo el mundo. Bueno, como les decía, más allá de si la alusión a nuestro país es positiva o negativa, es simplemente falsa. Es data falsa que desinforma. Tenemos un cuadrito con la fuente oficial, que es el Centro Nacional de Epidemiología, que señala que desde el 2021 hasta el 2025, es decir, en el lapso de 4 años, se han registrado tan solo 51 muertes por ofidismo, que es la intoxicación que se produce por la mordedura de la serpiente venenosa del género Botrops. ¿Qué quiere decir esto? Que recontrainfló, no solo infló, recontrainfló la cifra, además en un contexto, y esto lo he leído de diarios estadounidenses que señalan que en un contexto en el que era absolutamente innecesaria. La han calificado como un desvarío sin moraleja y que no entendieron a qué venía la alusión o a qué venía esta mención al Perú y a las criaturas que se arrastran. Estuve yo tratando de leer un poco más para ver si estaba relacionado con algún tema migratorio, con sus mensajes, ¿no?, antimigrantes, pero al parecer no. Al parecer tenía que ver con un libro médico-militar que sí existe y que fue escrito por James Jones, que sobrevivió a la mordedura de una serpiente en la Amazonía peruana. Escribió un libro sobre cómo fue para él este proceso, porque además no es el centro del libro de la mordedura, ¿no?, sino su viaje por la Amazonía con otra serie de médicos, y que al parecer Trump lo habría intentado utilizar para hablar, repito, del valor de la vida, de la lucha, de lo difícil que es el mundo. ¿Alguien lo entendió? No, ni siquiera los periodistas que estaban presentes en la Casa Blanca, mucho menos los peruanos aquí presentes. Yo creo que simplemente refleja un poco lo exotizados que somos para personas como Donald Trump desde Estados Unidos, que piensa que Perú equivale a Amazonía y que, como dijo, ¿no?, todo fuese algo como subdesarrollado, con criaturas peligrosas, místicas.
muy ignorante, ¿no? Y desconociendo mucho la realidad del Perú. No hay nada más que decir sobre esto, ¿no vale? O sea, ha sido como un evento aislado medio extraño. Sí, ha sido, como tú mencionas, una situación media. ¡Ay, tenemos cámara! Ahí estamos, ¡Tenemos ahora cámara! sí. Ahí estamos, chicos, chicas, sus saludos, por favor, para todos quienes nos ven. Ha sido una frase que nos ha sorprendido a muchos, en realidad, ¿no? He visto que muchos diarios han tocado esta noticia, pero lo bueno es que hay fuentes con las que podemos confirmar. Desmentir. Claro, confirmar o desmentir, ¿no?, las afirmaciones. Y sabes que se viene, ahora con la campaña política, se viene un gran periodo de desinformación, así que a estar atentos, a siempre chequear cuáles son las fuentes oficiales, y si consideramos que es dudoso, pues darnos el tiempo de poder revisar, contrastar la información que llega a nosotros, ¿no? Excelente. Aquí en Fuerte y Claro vamos a tener nuestra área de fact-checking a lo largo de todo lo que aún continúa y sigue de la contienda electoral que recién está comenzando. Hablando de eso, ya llegó mi invitado, le vamos a dar pase en unos minutos, pero antes voy a poner solo en breve contexto una noticia que también ha llamado bastante la atención el día de hoy. Se ha confirmado que entre septiembre y noviembre del 2024, tan solo 3 meses, según información que ha revelado El Foco, la Embajada de Perú en España habría gastado alrededor de 70.000 soles en eventos protocolares. Eventos de la Cancillería que en realidad, al analizar en qué consistían, a quién estaban homenajeando, a quién recibieron, de qué se trataba, pues fueron para homenajear a Rafael López Aliaga, a el entonces canciller Elmer Schaller y a Luis Iberico. ¿Cuál es el problema, además de la evidente cifra elevada de dinero, de gasto público que se ha invertido, ¿no? Que es importante entender algo que los políticos una y otra vez parecen ignorar, aunque lo conocen perfectamente, pero lo omiten a su interés, a su conveniencia, que las instituciones pertenecen al Estado y no a los partidos políticos, que la embajada no es una institución que tenga permitido o que debería estar haciendo campaña proselitista por ningún partido en particular, mucho menos con recursos del Estado, porque además está adscrita a algo que se llama el principio de neutralidad. Se estaría cumpliendo la neutralidad en que una embajada gaste esta cantidad de dinero para homenajear a un candidato político, a candidatos y a representantes de un partido político exclusivo? Por supuesto que no. Nuevamente, Rafael López Aliaga ha vuelto a la escena de las noticias y la política porque se dice que su candidatura podría estar en peligro. ¿Qué es lo que ha sucedido? Al igual que hace algunos días estábamos hablando aquí sobre cómo el Jurado Nacional de Elecciones anuló el proceso interino, la democracia interna, las elecciones primarias del Partido Acción Popular, y con ello dejó por fuera a todo el partido. Se ha presentado desde también un militante, ahora de este partido Renovación Popular, una solicitud a la misma entidad, al Jurado Nacional de Elecciones, para que anule las primarias. ¿Qué es lo que ha señalado? Ha alegado vulneración grave y reiterada de la democracia interna y ha utilizado justamente este precedente del Jurado Nacional de Elecciones con lo que ha sucedido con Acción Popular, porque utiliza las mismas palabras, vicios sustanciales insubsanables que habrían afectado el debido proceso, la transparencia y la imparcialidad. Este militante se llama Jorge Aspíllaga y lo que ha sostenido, obviamente tiene que argumentar su caso, es que Jessica Córdoba, que es actualmente la congresista, actuó como juez y parte de las elecciones interinas en Lambayeque, que es donde también se presentó la lista de este militante. Ella fue designada coordinadora regional, pero también postuló como precandidata.
Ha dicho también que diversas mesas alternativas no lograron cumplir los plazos para presentarse porque enviaron una serie de solicitudes al comité electoral que no fueron respondidas a tiempo. Entonces, con este antecedente abierto de lo que sucedió hace algunos días con Acción Popular, este militante ha pedido que se haga exactamente lo mismo, que el jurado evalúe el proceso interno democrático de Renovación Popular y que decida anular el resultado de las elecciones interinas, dejando fuera de carrera, por arrastre evidentemente, a Rafael López Aliaga. Para hablar sobre esto y mucho más, evidentemente en contexto electoral, vamos a ir con un breve video antes de presentar a Fernando Tuesta, quien es politólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú y presidente de la OMPE, que nos va a acompañar en solo instantes, así que no se vayan. La Navidad es una época de unión y celebración, pero también uno de los momentos en los que más compramos y más desechamos. En este contexto de alto consumo, el llamado del ODS 12 cobra aún más fuerza, recordándonos la necesidad de elegir de forma responsable y sostenible. Esa urgencia se hizo evidente este año, cuando el 24 de julio alcanzamos el Día de la Sobrecapacidad del Planeta, la fecha en que agotamos todos los recursos que la Tierra puede regenerar en un año. Un recordatorio claro de que nuestras decisiones de consumo tienen un impacto real. Lo bueno es que en el Perú, cada vez más personas optan por productos locales, duraderos, reciclables o elaborados con prácticas responsables. Buscan calidad, reparabilidad y coherencia ambiental. Cuando los regalos dejan de ser solo objetos y empiezan a reflejar valores, la celebración cobra nuevo sentido. La economía circular es una alternativa real. Regalar productos reciclados, reutilizables o hechos en la región no le quita magia a la Navidad, la multiplica. Porque celebrar con conciencia es también cuidar el futuro que queremos construir. Ya estamos de regreso y me corrijo brevemente en mi presentación. Ya nos acompaña Fernando Tuesta, politólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú y ex jefe de la OMPE. Señor Tuesta, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos esta gracias mañana. por la invitación. Bueno, está movido el panorama. Bastante. Está muy movido porque además cuando ya estamos a puertas de asistir a las urnas, estamos muy cerca de que sean las primeras fechas de esta contienda electoral, todavía hay decisiones o jugadas internas en los partidos mismos. Hace nada más días, un partido entero ha quedado por fuera de las elecciones y como yo estaba mencionando hace algunos instantes, pues habría un pedido nuevo hacia el jurado que busca que suceda exactamente lo mismo ahora con Renovación Popular. ¿Considera usted que de repente se ha abierto una puerta desde lo que ha decidido el jurado para que este tipo de acciones empiecen a pedirse desde otros partidos? Para empezar, entiendo que esta persona que solicitó para su circunscripción, que era Lambayeque, lo ha retirado. Leía viniendo para acá. Habría que confirmarlo en todo caso. ¿Lo ha retirado? Sí, ha retirado el pedido. La solicitud de nulidad. Ok. Ya, pero queda en pie todavía tu pregunta. ¿Podría ocurrir? Entiendo que los otros partidos no, pero esto no quiere decir que inscritas las candidaturas cuya fecha límite es el próximo martes 23, se abre el periodo de tachas e impugnaciones. Por lo tanto, todavía hay espacio para que algunos impugnen algunas algunas candidaturas que nacen de elecciones que, digamos, ellos consideren viciadas, ¿no? Este es un proceso largo porque las inscripciones se hacen a los jurados electorales especiales, que resuelven, pero cuya apelación, si las hay, la resuelve en última y definitiva instancia el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Este periodo dura todavía hasta por lo menos febrero. Sí, 7 ahora, de febrero. Yo también creo, como señala tu pregunta, que se ha abierto una puerta. Sin embargo, también es cierto y hay que recordar que en el año 2016 se dejó de lado al Partido Morado. Y también el caso de la candidatura de César Acuña, que esas dos candidaturas representaban un porcentaje, no como ahora, 9%, tenían mucho más elevado y salieron fuera del proceso electoral, fueron excluidos. Y quienes también estaban en proceso
de poder ser excluidos y que al final no ocurrió, fue con Keiko y PPK, que pasaron a la segunda vuelta. Es más, yo creo que ahí se tuvo más cuidado, porque si salían, estabas comprometiendo a los 4 que estaban en las 4 primeras posiciones. Claro. Ahora, cuando tú dices, en la última decisión del jurado, ¿se han abierto las puertas? Sí, pues, sí, de alguna manera sí. Y acá hay una discusión, porque, y leyendo la propia resolución del Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones no actúa en razón de que se presentó o se interpuso una solicitud de impugnación del conjunto de las listas. Lo que hace es valorar que un conjunto de mesas y un conjunto de legados que de manera conjunta, señalan ellos, concluyen que esto vicia el conjunto del proceso y en consecuencia se lo anula y el resultado es que no pueden presentar candidaturas, porque la presentación de candidaturas tiene como fundamento o como base o como requisito las elecciones primarias. Entonces, claro, tú puedes decir, en el caso que parece que inicialmente esta persona, que parece que se arrepintió o lo arrepintieron, ha retirado. ¿Será que la retira después de que hoy mismo el jurado ya hace oficial la publicación de Renovación Popular, de la lista de Renovación Popular? Bueno, el lunes 15, el Jurado Nacional de Elecciones lo que hace es, a través de una resolución, dar el resultado de las primarias. Tienen que reconocerla, ¿verdad? Ya las reconocieron, por eso el 15, ¿no? El 15. En consecuencia, ¿quiénes son los que están habilitados para inscribirse? Cuya fecha límite, repito, es el próximo, el 23 de diciembre. Martes. Ojo, fecha límite, no quiere decir que es la fecha donde se tienen que inscribir, pueden inscribirse, digamos, ya en unos pocos días. Entonces, sí creo que crea un antecedente que puede ser un tanto peligroso, porque ¿cuántas son las mesas que tú tienes que considerar y algunos delegados que también tienes que considerar para decir que el conjunto del proceso, 10, 15, qué porcentaje, la mitad, parece subjetivo? Es más, la resolución, el dictamen, perdón, en minoría, porque hay dos magistrados que no están de acuerdo y presentan obviamente su voto en minoría y señalan una serie de consideraciones que son interesantes. Ahora, el jurado, no digo sino en general como institución, ha sido, desde mi punto de vista, a veces muy formalista, no quiere diciendo que es ilegal, la valoración de algunos aspectos que creo que puede ser desproporcionado. ¿Demasiado estricto? No, porque uno estricto, por decir, las leyes hay que cumplirlas de manera estricta, sino me refiero a la valoración entre derechos. Y la gestión anterior del jurado cambió un poco esto. Y, por ejemplo, hago referencia a lo siguiente. Las hojas de vida. Las hojas de vida también son un requisito ya para inscribir las candidaturas. Y hubo hojas de vida que se llenaron mal, sea por negligencia, sea por equivocación, lo que fuera. Pero la ley efectivamente decía que lo podías excluir. Pero ahí hay efectivamente la ley te dice eso, pero también lo que tienes que valorar es el derecho a la participación política. Claro. Y este es un derecho humano que está no solamente en la Constitución, sino también obviamente refrendado en los tratados, por los cuales tú puedes decir, a ver, entre esto y que tú dijiste que tenías un auto y en realidad, o que no dices si lo tenías, en fin. Dos estaba a nombre de tal que no te acordabas. O cualquier cosa, Sí, ¿no? claro. Entonces no hay que excluirlo. Entonces es algo que por más que ganes incluso más tarde en alguna instancia e incluso a nivel internacional, ya no tiene efectos, porque ya el proceso se hizo, ya hay resultados, etcétera, ¿no? Entonces,
hay un punto que en elecciones hay que valorarse, que es lo siguiente: preservar hasta donde se pueda, haciendo el máximo de esfuerzo, el voto. Y para elegir delegados hubo la votación de militantes. Internamente. Internamente. Podemos criticar el formato que se ha hecho, etcétera, pero es legal. A mí no me gusta, porque fuimos los que propusimos y particularmente que promovió las PASO. Eso se anuló. No me gusta, pero ahí hubo una votación. Entonces, si es que el 20%, digamos, hizo fraude, pero el 80% no estuvo comprometido, fueron votaciones correctas, tú tienes que preservar eso. Claro. De la misma manera que, por ejemplo, si tú anulas 20 mesas en un distrito porque hubo fraude, tú no puedes anular el conjunto del distrito. Claro. ¿No? Entonces tiene que hacer una valoración, y entonces el desarrollo, no digo que es ilegal, pero abre esta posibilidad que espero que no se repita. En todo caso, y no es por el hecho, porque así han señalado algunos de Acción Popular, porque se trata de un partido histórico, etcétera. No, todos los partidos son iguales. Histórico o inscrito el año pasado, el año pasado, en realidad fue el límite, ¿no? Pero se ha hecho con Acción Popular. Yo creo, sin embargo, pese a todas las que se interpongan una serie de mecanismos, creo que es irreversible, lamentablemente. El otro día estábamos aquí en esta misma mesa conversando del tema con José Naupari y él señalaba algo en la misma línea que lo que usted menciona. Él decía que si bien le parecía que habían indicios razonables, porque acá estábamos hablando en el caso Sin de Acción duda. Popular de 28 de las personas que estaban inscritas y que fueron cambiadas, de una lista de casi 70, ¿no? Que fueron sin explicación cambiadas. Él decía, si bien hay indicios razonables para que se abra una investigación en torno a esto, no estaba de acuerdo con que el partido, que el partido en su totalidad quede excluido, porque ya no puede postular a ninguno de los cargos, no solo presidencia, Nada. sino no puede Parlamento Andino, Senado, Congreso, ninguna de las Nada. cámaras de diputados, en general no puede nada, está fuera. Así es. ¿Usted coincide entonces un poco en esa línea de que Sí, quizás sí, hubiese sí, habido otra alternativa? Sí, por ejemplo, como te digo, si es que se trataba ver los casos de Puntuales. manera particular y resolver sobre ellos, porque nuevamente el resto que sí estuvo bien, Claro. o sea, la voluntad de los militantes queda nula, y esa es la mayoría, porque no es que el 80-90%, porque también, claro, si es que los vicios, etcétera, son en proporción alta, tú lo anulas. Incluso hay casos, por ejemplo, la propia ley establece que si es que 2/3 partes de los votos son votos nulos y blancos, anula la elección. No estamos hablando de fraude, pero igual, o sea, hay situaciones que es razonable que tú puedas anular una elección. Pero anular una elección, que en este caso te imposibilita luego de inscribir candidaturas, es un hecho muy delicado. Sí. Hay que tomarlo con extremo cuidado. Y repito, allí lo que tú tienes que hacer es, en lo posible, tratar de conservar aquella parte de la elección que no está manchada, ¿no? Bajo Claro. ningún punto de vista. O sea, podría entonces el jurado podría haber actuado sobre estos en Sobre esos particular, casos. en particular, sin Porque más dejar se por conoce. fuera, claro, Además, no es que no sabemos, ¿no? Sino se conoce. Mesa tal, delegado tal, etcétera. Estamos de acuerdo en las consideraciones que tiene el jurado sí, en razón de que determinadas mesas hubo vicios, por no decir fraude, incluso de ambos lados. claro. También salió un buen reportaje en Hildebrand en sus 13, pocos días antes, en donde se señalaba incluso falsificación de firmas, etcétera, ¿no? De haber vicios lo sabía. Ahora, y podemos incluso regresar un poquito antes. Este es el hecho. Pero, ¿qué ha permitido este hecho? ¿O qué ha abierto la posibilidad de que este hecho ocurra? La propia ley.
Porque la ley excluye a los organismos electorales de participar en la elección de delegados. O sea, participa la OMPE en la asamblea de delegados, que es puro formalismo casi. Claro, ¿no? En realidad son los mismos militantes quienes eligen a los delegados. No, no solamente por eso, sino que ningún Fiscaliza. organismo electoral organizó, Fiscalizó. supervisó, fiscalizó, acreditó, vio. Claro, le pasan la nada. lista al final. Esta es. Esta es. Y como son 37 organizaciones, porque ellos lo hicieron de manera directa en todo el país, te entregan efectivamente, esta es la lista. Pero además no es que te entregan, lo subes a la plataforma. Y ahí viene el otro problema, ¿no? ¿Quién sube la plataforma? Los miembros del comité electoral central de cada partido, que les dan, por supuesto, un usuario, una clave, y ahí es donde viene el tema de que la presidenta simplemente al inicio se desapareció y luego cambió los resultados, ¿no? Claro, este fue justamente el caso, estoy buscando, de cómo se llamaba, Cintia Pajuelo. Cintia Pajuelo, sí. A quien acusaron de ser la única persona que tenía acceso a subir ese padrón final, ¿no? Tengo entendido que dentro del comité, que son 3, Del comité electoral. sí, ella no se comunicó con los otros 2 durante los últimos contestaba. tiempos. No contestaba. Y al final se dieron con la sorpresa de que había subido estos 28 que en principio no habían sido elegidos, ¿no? Ahí evidentemente hay un tema. Pero nuevamente son 28. Claro, No son se el complejiza conjunto. igual en el contexto de que había un audio que le Sí, involucraba, sin y duda, etcétera, sin duda. etcétera, pero nuevamente Sin duda. sí pudo haber sido algo particular. Ahora, si bien estemos o no de acuerdo con la extensión de esta decisión del jurado, creo que podemos sí estar de acuerdo en que la respuesta desde el Congreso, particularmente desde el congresista implicado, Illich López, podría ser sí una amenaza a la autonomía de los organismos. Absoluto. ¿No? Es decir, Absoluto. el decidir establecer una denuncia constitucional Absoluto. en contra de una entidad autónoma independiente del Estado porque no le gustó la decisión que tomó. Bueno, han habido palabras desafortunadas de algunos dirigentes y en particular la del congresista que tú señalas, en donde además bajo esa consideración no me gusta una resolución del jurado, yo voy y lo acuso constitucionalmente. Claro. Mañana le toca al otro y van a hacer exactamente lo mismo. Por eso es que las autoridades de los organismos electorales no forman parte de ese listado en donde se establece quiénes pueden ser acusados constitucionalmente. Porque si no, los organismos electorales pasan a ser o depender o estar seriamente comprometidos sus decisiones ante el poder político. Claro. ¿No? Entonces, claro, él dice en la medida en que juez supremo, porque los jueces supremos sí están en la lista. Solo podía anunciar a uno. No, pero no solamente por eso, sino porque, si bien es cierto, el presidente del jurado es un juez supremo, él está de licencia. Él no va y vota en el Poder Judicial. No. Él no tiene ninguna función ahora. Él está de licencia y durante 4 años él es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones con todas las atribuciones, funciones, prerrogativas, etcétera. Y entonces no puede ser. Pero es una mala señal. Y es una mala señal en un periodo, en realidad, en general malo, que empieza con toda la narrativa del fraude del año 2021 y que se prolonga y que incluso aún ahora algunos candidatos siguen con esta narrativa, que lo penoso es que se ha instalado en un sector de la opinión pública como una verdad. Ahora que han estado hablando hace poco de la desinformación, producto de tremendamente la desinformación, y que ha llevado a que en las encuestas aparezcan con un nivel de desconfianza para los organismos electorales. Claro. Mira, desde el año, cuando yo fui jefe OMPE, del 2001 hasta hace poco, nada más antes de las elecciones, los organismos electorales, junto con la Defensoría del Pueblo, que además tenía una ventaja, el propio nombre es positivo, estamos de los más aprobados en general de las instituciones.
es a partir de 2021 y la campaña que se hizo contra ellos y sus autoridades, que la desconfianza bajó, y por supuesto ahora cualquiera habla de fraude, Sí, cualquiera sin habla pruebas. con una ligereza de yo acuso, y entonces, claro, tú te imaginas ser autoridad de un organismo electoral con la presión que tienes, que te van a acusar, te van a demandar, que además, si se inicia el proceso, en pleno proceso electoral vas a perder el tiempo, ¿no? Claro. Tenemos un super chat, vamos a leerlo, que nos están avisando desde la producción y que es una pregunta para usted, señor Tuesta. A ver. Dice, un Principito Liberal dice, ¿cuál de las dos listas del Senado se usa para la valla del 5%? ¿La lista regional o la lista nacional? En Alemania, por ejemplo, se usa la lista nacional. No está eso claro. Yo creo que debiera ser la suma de las votaciones y sacar el 5%. En la pregunta, acá el Principito Liberal, que es un buen conocedor, efectivamente hace bien en recordar sobre la lista nacional. Pero vamos a ver, esto no está claro, porque la ley lo único que dice es que es la votación, el 5% de la votación de cada Cámara, en este caso Senado, ¿no? Más el 5% de los escaños del total de los senadores, que es 3. Ahora, esos 3, ¿dónde los consigues? Los puedes conseguir en el Senado, en la votación del Senado Nacional, como la votación del Senado Regional. Siendo así que se suman los escaños, yo creo que se deben sumar las votaciones y sacar el 5%. Pero eso es lo que yo creo, Claro, que no es está lo razonable. del todo- Eso se tiene que reglamentar, ¿no? Y que, claro, porque como esto también Hasta es ahora- nuevo, Sí, claro. van a ser la primera vez que se va a aplicar de esta manera, no hay reglamentación aún sobre el tema. Sí. Tenemos otra. Señor Tuesta, la madurez que lleva a los peruanos a desconfiar de los partidos hoy en el poder son sus propios actos deleznables. Si el jurado los tacha por tramposos, los ciudadanos los respaldaremos. Bueno, Es una es una opinión. opinión. Es una opinión. Yo sí quería decir algo antes de que se nos fuera el tema sobre lo anterior, ¿no? Porque los partidos que hoy participan tienen un discurso en contra de la violencia política, sobre todo con lo que ha sucedido recientemente con un candidato, Rafael Belaúnde, que todos pusieron comunicados diciendo esto es inaceptable, y etcétera. Sin embargo, desde otras instancias, recuerdo, por ejemplo, los resultados de las elecciones, perseguían no solo a las instituciones, como usted ha mencionado, sino a las personas que las encabezaban. Las imágenes de Piero Corvetto, que salió a almorzar con su familia Sí, sí, lo y conozco que bien. de pronto entonces empiezan a insultarlo, a decirle una cantidad de cosas los ciudadanos envalentonados por partidos políticos, no directamente, quizás usted diga que no directamente, pero partidos que reafirmaban esta falsa idea de que hubo un fraude sin prueba alguna y que obviamente también nos lleva a la locura que implica el no respetar o el tener tal nivel de desconfianza de una entidad y de la persona que la encabeza y el Mira. violentarlo de esa manera. Mira, el caso ocurrido en el 2021 es un caso lamentable que nunca ha ocurrido en el Perú. Y bueno, te lo digo porque tengo décadas viendo elecciones, he conocido a todas las autoridades electorales y su desempeño variado, por cierto, nunca ocurrió algo así. En el caso de Piero Corvetto, efectivamente hubo una agresión, también estuvieron alrededor de su casa, acoso ha sido terrible, al presidente del jurado acá y en la casa de su familia, ha sido terrible. Ellos no podían salir, digamos, con cierta tranquilidad, Sí. movilizarse. Para ellos, pero también para quienes de alguna manera también decían que no había fraude. Y te digo, este es parte de la polarización, pues, ¿no? Los discursos de odio, la violencia, porque evidentemente si es que hay líderes que evidentemente para mucha gente son referentes y lo que escuchan de ellos, lo que hace es producir quizá en algunos Claro. menos controlados, incontinentes en agredir de palabra y mañana puede ser de manera física, ¿no? Bueno, recordemos algo que era pues impensado, por ejemplo, el asalto al Capitolio el 6 de enero, cuando perdió Donald Trump,
era algo que uno podía pensar, esto puede ser una película de Hollywood, pero No, era pero no increíble. ahí, ¿no? Y entraron Y y- entraron, Sí. lo que se vio, pero digo, era impensado. Lo cual nos lleva a decir pues a lo que se conoce. Esto no es solo un caso peruano, ni siquiera regional, esto es global. Sí. Y es lamentable, estamos viviendo una época en donde es necesario combatir los lenguajes de odio. Es fundamental combatir la desinformación, porque los lenguajes de odio, las mentiras, las falsedades van juntas. Claro. Son primos hermanos, forman parte del paquete, ¿no? Y va a haber mucho ahora. Y sabemos ustedes como medios de comunicación cómo se va a usar, ya se está usando, pero de manera muy intensa, la inteligencia artificial para hacer estar, hablar o moverse un video cuando no se es, ¿no? Claro. Ahora es muy sencillo, ¿no? Y más, bueno, sí, claro, evidentemente el peligro de la inteligencia artificial, pero el que no hay ninguna garantía de los candidatos, por lo que sería un pacto democrático de respeto mínimo. ¿Cómo tenemos un candidato presidencial que dice que hay que bajarse a un periodista, que dice que el otro es perdón, esto no son palabras mías, son suyas, un hijo de... Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hoy día, en un rato, se está firmando el pacto ético que promueve el Jurado Nacional de Elecciones. Lamentablemente en el Perú, los pactos éticos han quedado en la firma. Saludo a la bandera. Un saludo a la bandera, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo dos cosas, ¿no? Están los medios, la sociedad civil, que creo que debe ser también insistente en controlar, porque es parte del control social, la academia, pero creo que de la misma manera también todos los ciudadanos, ¿no? Sí, Entonces, claro. recomendaciones. Mientras tú no te cerciores, no compartas lo que te compartan, porque la desinformación puede producirse, pero no hay desinformación útil para quienes la promueven si es que esto no es compartida, Por ¿no? supuesto. Entonces eso es lo que hay que hacer. Sí, creo que hay que tomar también algunos ejemplos buenos, pocos, pero hay, ¿no? El caso de Chile recientemente acaba de ser una Bueno, transición sí, claro. muy limpia de la izquierda de Boric a Kast, Sí, claro. que perdió ante Jara, y que evidentemente, como debería suceder en cualquier Estado de Derecho que respeta la democracia, Respeta los resultados. respeta los resultados electorales, hace una llamada formal en la que oficializa esa transición democrática diciéndole, listo, respetemos lo que el pueblo ha decidido. Es que hay tres actores, ¿no? El ganador, por supuesto, que no usa un lenguaje, digamos, envalentonado por el triunfo. La perdedora, que la reconoce inmediatamente. Y el presidente de la República, que además se ha convertido, pues, digamos, casi en un protocolo, que el presidente llama al ganador y además eso es televisado. Claro, es Y un entonces evento. eso da, digamos, una imagen ante la ciudadanía toda de cómo es el juego democrático. Allí se terminó la elección, ¿no? Y lo que viene es la transición, pero diciendo, bueno, hasta acá ha habido la competencia, todos reconocemos y esto es fundamental. Debo recordar algo que, digamos, como experiencia personal. Cuando en el año 2001 yo era jefe de OMPE, vino la misión, como siempre, de observación de OEA, y allí estaba Eduardo Stein, que había sido también jefe de la misión en el 2001, en esas fraudulentas elecciones. Y gana Toledo en la segunda vuelta. Y al poco rato, Alan García va, reconoce los resultados y va a saludarlo. Y en ese momento yo estaba con Eduardo Stein en las oficinas de OMPE cuando habíamos dado resultados y me dice, esta es la foto de la democracia. Esta es la foto de la democracia. Y hemos tenido a los perdedores saludando a los ganadores y aceptando resultados hasta el 2011. Claro. El 2016 eso ya no fue así y tampoco, por supuesto, el 2021, lamentablemente. Claro, es que desconocer los resultados no es solamente una afrenta al partido que ha ganado versus el que ha perdido, sino a toda la gente que ha votado. Sin duda. Que un poco fue eso lo que sentía la población
cuando en vez de reconocer su derrota, Keiko Fujimori empezó a señalar en medios oficiales, porque yo puedo entender que a la interna hayan dudas, que se investigue un poco, no sé, pero salir a decir en medios oficiales: ha habido un fraude y vamos a dar con los resultados. Y al final hasta se generó una comisión investigadora con los recursos del Estado que no encontró nada. La conclusión fue: hay que investigar. O sea, la comisión investigadora dice que hay que investigar. Increíble. Para eso plata y tiempo. Tenemos comentarios para el señor Tuesta. Emerson nos dice: señor Tuesta, ¿qué posibilidad podría haber de fraude, ya que tanto la señora Fujimori y Aliaga se sienten ganadores? Ellos piensan que el 100% de los que votan votarán por ellos. Bueno, yo creo que por el lado de los organismos electorales, ninguno. No creo eso. Dos, en los países donde ha habido realmente fraude, ha habido una intervención importante que es del gobierno, en casi todos los países. Entonces es difícil hacer un fraude sin contar con el gobierno. Ese sin contar con el gobierno, pero también contar con los organismos electorales. Tendrían que estar aliados de alguna manera. Claro, y además en un país en donde, por ejemplo, se limita la observación. El caso de Venezuela. El caso de Venezuela, el organismo electoral es plenamente subordinado al gobierno. Hubo observación internacional, casi se negó, solamente estuvo Centro Carter. El único que estuvo allí presente y lo que hizo es sacar un informe diciendo que hubo fraude. Claro. Y bueno, por lo demás todos sabemos que hubo fraude, ya hubo evidencia por todos lados, ¿no? Pero luego nuestro marco normativo con todos los problemas es un marco, digamos, garantista. Tan garantista que se ha abusado de ellos y le falta algo. Creo que el 21 nos dio una lección, que si tú quieres reventar el proceso, lo que haces es interponer todos los recursos, así sean por gusto, legal, para alargar el resultado. Hay que acordarse que en el 2021 se dieron los resultados finales el 15 de julio, sí, a poco tiempo de la entrega de mando. Lo que parecían, decían algunos, y digamos, es una hipótesis sensata, era querer, digamos, que esto se posponga hasta el 28. Y una vez, si es que el 28 o 29 no había resultado, decir, en general, ya la elección es nula. Claro, ¿no? Ya no podría. No podría, decir, no hay digamos, un presidente elegido, ¿no? Y es precisamente eso lo que no debería hacer un partido opositor. Respetar el juego electoral implica también saber ganar y perder. Habían ejemplos que eran absurdos, con recursos que son válidos de aquejar, pero, por ejemplo, recuerdo este caso puntual, que el grupo de abogados investigados no podía creer que en una población específica hubiera más de 10 personas que apellidaban igual. Eso es absolutamente normal. En poblaciones pequeñas, al contrario. Pero no solamente eso, sino que hay un tema que creo que las etapas, cada etapa del proceso, por eso se habla de calendario, tiene además previsto una serie de derechos que les asiste a candidatos y partidos. Por ejemplo, ¿recuerdas cuando hablaban de los miembros de mesa? Sí. Bueno, los miembros de mesa se sortean de manera pública y están presentes los miembros de los partidos, o deben estarlo. Sí. Es con notario y además, una vez que sale el listado, hay un periodo de tacha. ¿Dónde están aquellos partidos que dijeron de que hubo fraude en relación a los miembros de mesa? Que lo demuestre. Claro, es muy fácil. Luego, cuando tú haces una campaña con mucho dinero, decir hubo fraude, etcétera. ¿Votaron los niños? No, hay gente que tenía, siendo mayor de 18, todavía el DNI amarillo que no lo había cambiado. Y se puede responder a cada una de las cosas que, obviamente, ha afirmado una persona que desconoce esto, dirá, sí tienen razón, claro, ¿no? Pero esto ya es romper, digamos, con aquello que es una suerte de pacto democrático no escrito, no firmado, y que hacen de la democracia pues un sistema efectivamente de reglas formales, pero también de conductas que nos hagan o hagan del sistema pues el mejor sistema y más
civilizado, ¿no? Ujú. Más que, bueno, evidentemente sí, creo que es una preocupación válida, pero a mí lo que también me empieza a preocupar genuinamente es que esta va a ser una cédula nueva, muy claro. distinta a las que se han visto en las anteriores elecciones, y ojalá la campaña de comunicación sea lo suficientemente amplia, diversa, para llegar a todas las regiones. difícil, ¿eh? Va a ser difícil, Yo o sea, es creo una que va a cédula ser enorme. casi, sí, la conozco bastante bien, Usted la conoce mejor que pero es tan complicado por las normas que ha dado el Congreso, porque la cédula es la materialización de las normas. Entonces, si tú dices, por ejemplo, con las PASO, porque dice, mira qué larga ya, con las PASO esto se hubiera reducido. Pero además, Que lo si eliminaron, tienes, cierto, por supuesto, esa es decisión del Congreso. del Congreso. Dos, si tú tienes 2 elecciones al Senado, ya tienes 2 columnas más. Hubieras podido decir una forma de ingreso al Senado. Hubieras podido decir, ya resolvamos el problema del Parlamento andino. Hubieras tenido una columna menos. Pero además hubieras podido decir, como ya se había resuelto con la reforma, con lo poco de la reforma, la eliminación del voto preferencial. Hoy hay 7 casilleros para el voto Wow, preferencial. imagínese. Hubieras eliminado todo eso. Claro. Entonces hubiera sido menos larga y más angosta. Este es el producto de las normas. Ese es el producto de las normas. Claro, y que también una lectura ciudadana común y válida es que además han querido que existan más puestos disponibles para ocupar dentro del Estado, obviamente con el ejemplo clarísimo de la bicameralidad aprobada por ellos, desaprobada en referéndum. Y así como esto, pues lo que vemos ahora, ¿no? Una cédula muy grande, muy probablemente confusa para el elector. No, es para todos. Yo Para diría, cualquier persona. Para cualquier persona es muy complicado, va a ser muy complicado votar, va a ser muy complicado informar cómo votar, es complicado incluso para los candidatos hacer campaña, va a ser muy complicado para los miembros de mesa escrutar, en general es complicado para todos. Claro. ¿Quiénes salen beneficiosos en todo esto? Yo no digo necesariamente porque así lo establecieron. Los partidos que son más conocidos y Claro. que tienen símbolos marca, ¿no? Entonces va a ser más fácil ubicarlos. Lo que reconozco, lo que me parece familiar. Por eso es que también en parte en las encuestas está así. Claro, porque además ahorita Nadie vota por quien no conoce. los que ahorita tengan que, por ejemplo, si viene un candidato aquí y se sienta, va a tener que decir, yo soy el número tal, pero para la lista tal, de la columna tal. Sí. Es complejo. No, yo estoy, digamos, y acá viene el punto, ¿cómo se ordena eso? Por sorteo. ¿Cuándo va a ser el sorteo? En febrero. Quien salga uno es la tinca. Claro, se lo ganó. No, pues va a ser el primero, no el primero. Pero si eres del puesto 21, Más dice, difícil. vaya al puesto 21, ahí está mi símbolo, que es chiquito además porque es tan grande que los símbolos van a tener que ser pequeños. Y si quieres cruzar el voto, ya la cosa es más complicada, porque le tienes que Que decir... se puede, ojo. Que sí se puede combinar todo. De columna a columna se puede combinar todo, ¿no? Imagínate que luego dices, no, me interesa tal partido, ¿dónde está? En el 8 de la segunda columna, ¿no? Pero además acordarte que tienes 2 votos preferenciales y luego pasas a Senado de sus 2 formas y donde quizá quieras otros, entonces tienes que ver tu papelito, ¿no? Complicado. Ahora, ese es para la gente que está más o menos atenta. Y recién Pero se en va a este poder- momento, la mayoría de personas obviamente no están Claro, están pensando. en otra. Estamos en diciembre, estamos en otra. Y con lo que usted acaba de decir, además, recién en febrero van a poder informar de cómo quedan las listas. Sí, claro. Con un tiempo muy corto hasta la primera votación, la Pero primera además vuelta. ahí, voy adelantando esto, que no todavía obviamente no es un tema de debate, pero para información, el sorteo primero es de bloques, 2 bloques. Bloque de alianzas, bloque de partidos. Ok. ¿Cuántas alianzas hay? 3. Ujú. ¿Cuántos partidos hay? 36 36. partidos. Ya, entonces se sortea cuál va primero. Si las alianzas van primero, se sortean 1 o 2, digamos, ¿no? Ya, yo soy alianza, yo saco el número 1. Entonces las alianzas van a estar primero. Primeras. Y luego los partidos. Y luego, dentro de las alianzas y dentro de los partidos, se sortea. Entonces, si yo soy parte de las alianzas, que son 3, y además saco el número 1, me ganó la tinca. Claro. Me ganó la tinca. Claro, por mero descarte, además, como va a Imagínate. terminar sucediendo. No, imagínate ir buscando a cada uno y si la ley señala que puedes estar
solo en la cámara secreta 1 minuto, la gente se va a sentir presionada. Va a ser una locura. Sí, lo va a hacer. Señor Tuesta, muchas gracias No, por gracias a ti habernos por la acompañado, por la claridad en medio de todo esto. Se viene pues una época electoral movida. Creo que igual Mucho. estas jugadas dentro de los partidos van a seguir dándose Sin duda. hasta el 23 e incluso hasta Más. febrero, que es ya pues en teoría el límite del límite para decidir. Esperamos poder contar nuevamente con su presencia. ¿Cómo no? Gracias por la Muchas invitación. gracias. Vamos a un pequeño video antes de despedirnos y ya volvemos. Ya no hay miedo, se rompió el silencio, palabra afilada, corazón intenso, Manuela al frente, mirada directa, el ruido incomoda, la verdad conecta. Fuerte y claro, que nadie calle el grito, que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro, que el miedo no regrese, la calle despierta, el cambio crece. Fuerte y claro, que nadie calle el grito, que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro, que el miedo no regrese, la calle despierta, el cambio crece. Voces nuevas rompiendo el eco, jóvenes viejos somos el reflejo. No hay guión, no hay pose, no hay censura, hay mirada firme y voz segura. No más susurro bajo el miedo, si la palabra es poder, hablemos. Ya estamos de regreso y antes de cerrar quiero hacerles un anuncio que es importante, es un pedido en realidad que tenemos como producción y que es de ayudar a una persona, un adulto mayor que es conocido como el abuelito de las poesías en TikTok, que es una persona que leía poesías y alegraba a muchas personas, no solo por lo que leía, sino el carisma con el que lo hacía y que está atravesando un grave momento de salud. Él fue internado, según informaron el grupo, la organización Hoy por Ti Perú, fue internado el 8 de octubre y su proceso de recuperación se ha extendido. Ha sido mucho más largo de lo que originalmente iba a ser una cirugía ambulatoria rápida debido a su diabetes, pues se ha complicado y requiere cuidados especiales y medicación que además no siempre está disponible en el hospital. ¿Cómo ayudar? Nos señalan que la forma más efectiva de hacerlo es a través de la adquisición de las emulsiones nutricionales y las proteínas recomendadas por los médicos. Se le han hecho una serie de requisitos especiales de lo que necesita consumir el abuelito de las poesías, Miguel Ángel Bazán, que nos ha dado alegrías a muchos y que además en estas fiestas, qué mejor que ayudar a quien lo necesita. ¿Cómo hacerlo? Ahí le estamos enseñando en pantalla los números de cuenta, todo el proceso pues, tiene garantía de transparencia, lo pueden ver en Hoy por Ti Perú. Y si ustedes desean ayudar, aunque sea con donaciones monetarias, lo pueden hacer a los números que aparecen en pantalla, que son directamente los de el abuelito. Por favor, sumémonos en estas fechas. Y antes de terminar, voy a darles un breve anuncio más. Girar una llave parece algo pequeño, pero cuando abre la puerta de un hogar por primera vez, gira también un mundo entero. Techo Perú cumple 20 años trabajando para que más familias tengan una vivienda digna. Súmate como socio de Techo en perudona.techo.org y hagamos que más mundos sigan girando. Eso ha sido todo con nosotros por el día de hoy. Nos encontramos mañana para cerrar la semana. Cuídense mucho. Chau, chau.